Hola, buenas tardes. Shabbat Shalom a todos los hermanos. Bueno, vamos a continuar con el capítulo 5 de Segunda de Corintios y lo vamos a dejar desde el momento en el momento donde Aarón se había quedado, que era el versículo 10. Vamos a ir a partir del verso 11 y como para hacer un pequeño recordatorio de todo lo que se estuvo hablando, muy a grosso modo, Aaron comentó y acerca, digamos, de este tabernáculo, de esa nueva casa celestial que el Señor iba a edificar, pues para nosotros los creyentes, aquellos que habíamos procurado caminar en las sendas del Señor a través de su palabra, aquellos que queríamos recibir la promesa y la guardábamos, pues el Señor nos tenía preparada una morada celestial, haciendo referencia no a algo físico, ¿sí? O literalmente a un lugar donde habitar, sino Él estaba hablando acerca de cómo nuestros cuerpos iban a pasar de corrupción a incorrupción. Y adicional a esto, él hablaba que de alguna manera todos nosotros íbamos a tener o a estar compareciendo ante el tribunal del Señor, en el cual íbamos a recibir retribución alguna por las cosas que hayamos hecho. Entonces, esto se conecta mucho con lo que viene aquí del verso 11 al 21 porque Pablo nos empieza a hablar, primero nos dice acerca de esa promesa de lo que vamos a recibir, de ese cuerpo que vamos a recibir, y él ya nos empieza a decir es de qué manera o cómo podremos llegar tal vez a llegar a alcanzar esa promesa de Dios, ¿no? Pues digo, sí, como si pudiéramos llegar, no porque dependiera de nosotros, sino en la manera en que Dios va a hacerlo a través de su fidelidad, ¿no? Entonces, aquí se habla acerca de la reconciliación con Dios y para entender un poco qué es la reconciliación, bueno, reconciliación significa literalmente llevar a la armonía algo. Entonces, cuando nosotros estamos reconciliados con alguien o en algo, nosotros alineamos de alguna manera nuestro pensamiento o alineamos nuestra manera de vivir acorde a lo que queremos, digamos, reconciliar. Es decir, un ejemplo, si nosotros tenemos eh, un reloj de cocina y un reloj de pared y ambos tienen una hora distinta, pues nosotros cuadramos el reloj de la cocina con el reloj de la pared y estamos reconciliando el uno con el otro. Entonces es como ajustar eso y alinearlo a la misma medida, por así decirlo. Entonces, Pablo lo que quería era llevar o exhortar a los corintios a conducir sus vidas a esa armonía, ¿sí? Al modelo establecido por Dios. Por eso mismo es que si leemos ahí en 2 de Corintios 5, en el verso 9, dice, por lo cual procuramos ya presentes o ausentes serle agradables, ¿sí? Porque bueno, de eso se trata, de llevarnos como digamos a esa armonía con el Señor. Entonces, esto es alineando nuestros pensamientos, claramente nuestra manera de actuar con lo que el Señor ha establecido para nosotros, dado que Yeshua nos amó y murió por nosotros, Él quiere que ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros, como lo dice el verso 15 también. Y pues sabemos que al alcanzar esta reconciliación es donde se va a hacer manifiesto lo que dice Pablo también ahí más adelante en el 21, que seremos hechos justicia de Dios en él. Entonces, esto es como para hacer un pequeño barrido de lo que va a tratar el capítulo 5 del verso 11 al 21 como tal. Entonces, en primer lugar, tendremos que pensar cómo podremos llegar a esta armonía. ¿M? Y el verso 11 nos comienza dando la respuesta. Entonces, vamos a leer el verso 11. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres ante Dios, hemos sido hechos manifiestos y espero que también ante vuestras conciencias sea manifiesto. Entonces, en primer lugar, conociendo que, pues, el temor de Dios. Entonces, para llegar a esa reconciliación con el Señor, tenemos que saber, o bueno, tenemos que conocer o haber vivido o sentir ese temor hacia el Señor. Pero, ¿qué es el temor de Dios?
El temor de Dios es muy diferente a ese terror que tal vez podrían van a poder vivir y sentir y experimentar algunos que lleguen como a ese juicio final, ¿sí? O que un pecador sienta ya ese juicio inminente sobre él. Ese no es el temor que Dios quiere que sintamos. ¿Qué dice el Salmo 111:10? Dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, bueno, vamos a leer algunos pasajes para saber qué es tener temor de Dios, qué nos trae también el tener temor de Dios, porque no solo se queda en esa palabra, sino que esto implica muchísimas más cosas. Entonces, vamos a leer varios pasajes, a ver si me acompañan. Vamos a leer también Proverbios 9:10, y aquí yo los voy buscando con ustedes, pues para que todos podamos estarlos leyendo, pues a la misma vez. Entonces dice Proverbios 9:10, dice... El temor de Hashem es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, al igual que lo dice el Salmo 111:10. ¿Qué más? Vemos también, vamos a ir a Segunda de Crónicas 19:7. Ahí en Segunda de Crónicas 19:7 también hay otra definición bastante importante. Entonces, Segunda de Crónicas 19:7 dice... a ver, aquí está la primera. Muy bien. Segunda de Crónicas 19:7 dice, sea pues con vosotros el temor de Hashem, mirad lo que hacéis, porque con Hashem, nuestro Dios, no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Entonces, el temor de Hashem también que nos lleva a ser cautelosos con lo que pensamos hacer incluso. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor, es decir, nos da sabiduría, somos sabios cuando tenemos temor de Hashem y también somos cautelosos en lo que pensamos hacer. Vamos a ir a Job 1 y vamos a leer Job 1:18. Job capítulo 1, verso 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y vamos a leer ahí mismo en el capítulo 1 de Job el verso 8 y dice, y Hashem dijo a Hasatán, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces, ¿a qué más nos lleva ese temor de Dios? A ser personas que nos apartamos del mal. Entonces, en primer lugar, nos da sabiduría. El temor de Dios nos ayuda a ser cautelosos en lo que pensamos hacer. Y tres, nos aparta del mal. Vamos a leer Proverbios 8:13. Ustedes saben que a mí me gusta llevarlos por la escritura y leer muchos versículos, pues para como que haya más peso en lo que estamos proponiendo aquí o enseñando. Entonces dice Proverbios 8:13, dice, el temor de Hashem es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces el temor de Hashem también, ¿a qué nos lleva? A aborrecer el mal. Muy bien. Vamos a ir ahí mismo a Proverbios 14. Vamos a leer el 26 y el 27. Dice, el temor de Hashem está la fuente, en el temor de Hashem está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Hashem es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces, el temor de Hashem también nos elimina otros temores de alguna manera porque nos da confianza y esperanza y adicionalmente también es manantial de vida porque nos lleva a esa vida eterna y nos aparta de la muerte. Vamos a ir mismo a Proverbios 19:23, un poco más adelante, y dice Proverbios 19:23. El temor de Hashem es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre y no será visitado del mal. Entonces, una vez más, el temor de Hashem nos lleva a esa vida y también evita que el mal toque nuestra vida.
¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que si tenemos temor de Hashem, nos vamos a apartar del mal, vamos a aborrecer el mal, ¿sí? Vamos a ser cautelosos con lo que hagamos, con lo que actuemos, nos va a quitar nuestros temores y vamos a obtener esa vida que es por medio de su palabra, de seguir su ley, de seguir sus mandamientos. Y finalmente vamos a leer el Salmo 103:11. Vamos a ir al Salmo 103:11 para ver qué más significa tener temor de Hashem. Entonces dice Salmo 103:11, dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Entonces, el temer también al Señor es recibir misericordia de su parte, ¿sí? Los que temen al Señor reciben misericordia de su parte. Entonces, vemos varios conceptos de lo que es el temor al Señor. Por eso Pablo empieza diciendo, conociendo pues el temor del Señor, porque él era una persona que realmente conocía perfectamente lo que era el temor, el temor del Señor por todo lo que había padecido. Entonces, el temor del Señor nos da, es el principio de la sabiduría, te hace sabio, te hace ser cauteloso con lo que piensas hacer, te aparta del mal, te hace aborrecer el mal adicional, también elimina los temores que tengas, ¿sí? Te lleva a la vida, te da vida y también te hace recibir su misericordia. Entonces, mira, fíjate, esas 7 cosas nos lleva el tener temor del Señor. Por lo tanto, continúa el verso 11 diciendo, así como Dios conoce todo sobre nosotros, o sea, ante Dios estamos al descubierto, realmente. Cuando lo seguimos a Él, cuando tenemos su temor, nosotros realmente exponemos toda nuestra vida. ¿M? Y les exhorta a los corintios a que ellos sean de alguna forma conscientes de eso mismo, de que si ellos tienen temor del Señor, si ellos han decidido seguir sus caminos, pues ellos tienen que ser conscientes que están totalmente al descubierto, que el Señor todo lo va a conocer sobre ellos. ¿Sí? No es como un incrédulo o una persona que está apartada, que no conoce, que actúan sin estar pensando realmente lo que implican sus acciones o lo que implican el decir sus palabras. Pero nosotros tenemos esa diferencia, que estamos al descubierto, ¿sí? Porque conocemos y estamos expuestos totalmente al Señor, ¿sí? No quiere decir que Él no sepa, Él sabe todo lo que hace todo el mundo, pero nosotros siendo creyentes, siendo siervos de Él, pues tenemos que tener también muy presente esto cuando vayamos a actuar. Entonces, el objetivo era llevar a los creyentes a esa armonía, ¿no? Con esa justicia de Dios, el que Pablo tenía, lo que Pablo tenía en mente cuando dijo, rogamos en nombre de Cristo, en nombre de Mashiach, reconciliaos con Dios. Eso es lo que dice ya más adelante en el verso 20. Entonces vamos a continuar leyendo. Vamos al verso 12 y dice, no nos recomendamos otra vez a vosotros, ahí en 2 Corintios 5:12, no nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de que vosotros os gloriéis por nosotros, para que tengáis que responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Bueno, aquí vienen varias cosas importantes. Bien, digamos, recordemos que en las 2 epístolas a los Corintios, Pablo defiende y enaltece su ministerio, ¿sí? Pero no para gloriarse a sí mismo, no para ensalzarse, sino para ganar una confianza hacia los hermanos, ¿no? Que su mensaje eh, o sea, de su mensaje y de él como el mensajero de Dios, como ese siervo de Dios, ¿sí? Aún después de que su predicación había sido incluso con poder a los corintios. Si leemos, vamos a ir un segundo a 1 Corintios 2:4 para corroborar esto. Porque Pablo no fue una persona que simplemente habló y dijo cosas, sino que al parecer lo que deja implícito en sus cartas es que él realmente como que dio demostración de ese poder que le había dado el Ruaj a él. Entonces dice 1 Corintios 2:4, dice, y mi palabra, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces aquí nos damos cuenta que él de hecho ya debería tener la confianza de ellos.
porque no fue simplemente una persona que llegó a hablar y a formar una comunidad, una congregación, sino que él llegó con el empoderamiento que le había dado el Señor. Sí, su ministerio había sido movido por el Ruach y por el poder del Ruach, y no solo de letra, ¿sí? Sino que no era una transformación de apariencias exteriores, como muchos hermanos estaban, digamos, llegándole a esa congregación de los Corintios. Ellos tal vez podrían entender, digamos, como estas palabras de Pablo, como si él se estuviera jactando, ¿sí? Y seguramente muchos ya habían entendido o interpretado esto de esta manera, estas declaraciones, por lo que dice en su epístola, en la epístola anterior, vemos aquí la frase en este que dice, no nos recomendamos otra vez a vosotros, y ese otra vez se ha entendido como que él está diciendo, ya sé que lo he dicho antes, ¿sí? De esta manera lo he recalcado, pero no para que ustedes piensen que yo me estoy jactando de mis palabras o de que yo tengo temor del Señor o he hecho cierto tipo de cosas. Sino él lo recalca es precisamente para decir que no hay jactancia en él, ¿sí? En lo que él está diciendo, sino para que más bien eso genere una confianza en los hermanos en que Pablo era una persona que estaba alineada realmente con los caminos del Señor. ¿Mm? Su propósito era más bien responder a estas despectivas observaciones de aquellos que estaban menospreciando su ministerio, porque bueno, ya es como implícito saberlo que en la comunidad de los Corintios estaba de alguna manera dividida, ¿sí? Por lo que leímos en la primera epístola, eh, muchos decían ser de Apolos, otros de Pablo, entonces como que había cierta división, ¿no? Vamos a ver qué más. Aquí dice en el verso 12 también, dice, para que tengáis que responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Entonces, una vez más, lo que estábamos diciendo. Ellos estaban, digamos, empeñados como estaban como en una lucha ahí espiritual también y carnal con los enemigos del evangelio, que tal vez habían llegado personas que ambicionaban el liderazgo en la iglesia, que trataban, digamos, de ocupar esos cargos de importancia en la congregación, desacreditando a Pablo. Por eso él tiene que estar exhortando una y otra vez y diciendo de alguna manera como esos logros que él había obtenido o lo que había hecho el Señor a través de él para que ellos reflexionaran un poco y no se dejaran como involucrar o inmiscuir en todas estas contiendas, en personas que llegaban con palabras lisonjeras o que querían simplemente el poder de la congregación. Pablo eh, afirmaba, y bueno, y muchos comentan que muy seguramente eran algunos hermanos que habían venido de Judea, eh, que lo presentaban a él como esa persona que simplemente se recomendaba a sí mismo, que ellos, por lo contrario, estos hermanos estaban como investidos de la autoridad de algunos apóstoles, de algunos ministros de allá de Judea. Y bueno, Pablo de hecho se refiere a ellos como esos falsos apóstoles, esos obreros fraudulentos. Vamos a leerlo ahí mismo en Segunda de Corintios. Vamos a ir un segundo al capítulo 11 del 22 al 23, como para que quede un poco más clara la idea. Segunda de Corintios 11, del 22 al 23 dice, son obreros, refiriéndose, bueno, a estos hermanos que estaban llegando muy seguramente provenientes de allá, que trataban como de por debajear lo que él era, ¿no? Pero él, en respuesta de eso, dicen, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo, son ministros de Mashiach, como si estuviera loco, hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Y bueno, así continúa como él exponiendo una serie de situaciones en las que ha vivido y que ha experimentado para que no sea desacreditado como una persona que no tiene méritos o que no ha actuado conforme a los caminos del Señor, porque ellos llegaban imponiéndose tal vez solo con cartas de recomendación y ya creían que eso era más que suficiente, pero tal vez Pablo tenía muchos más argumentos para demostrarles a ellos que él era más bien alguien más digno de ser
por así decirlo, como escuchado, ¿sí? Y que ellos pudieran seguir en los consejos que él le daba, porque realmente Pablo era como ese padre espiritual que se preocupaba realmente por su congregación y que quería lo mejor para ellos, no quería que se movieran por las cosas que estaban sucediendo y sabemos que era una iglesia bastante tibia, muy carnal en muchas cosas, entonces, bueno, eran bebés espirituales, como él lo decía en su primera carta. Vamos a continuar leyendo. El verso 13 de 2 de Corintios, capítulo 5, dice, porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Mashiach nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ujú. Entonces, aquí Pablo lo que hace es que establece como un fundamento, un argumento teológico, y es que Mashiach ha muerto por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros dejemos de vivir, ¿sí? Y comencemos a vivir para Él, que dejemos de vivir para nosotros mismos y comencemos a vivir para Él, ¿sí? Es decir, que el propósito de Dios, de la obra que hizo en la cruz, es cambiar ese enfoque de nuestra vida, ¿sí? Tú recibes al Señor ya no para seguir viviendo en tus pensamientos, queriendo hacer tu voluntad o para que Él te cumpla, ¿sí? A ti lo que tú quieres, sino que ahora tú vas a enfocar toda tu vida en cumplir la voluntad que Él ha dispuesto para ti, ese camino que ha tratado para ti, que ha trazado para ti. Vamos a leer un segundo, primera de Pedro 3:18. Yo les dije que los iba a tener aquí leyendo la Biblia y bueno, así también se mantienen un poco atentos, eh, pues para estar conectados con toda la enseñanza. Dice primera de Pedro 3:18. A ver, aquí está. Dice, porque también Mashiach padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Una vez más, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, para acercarnos a Él. Vamos a ir a primera de Juan 4:10. Ahí adelante, primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, por eso dice, conectándolo un poco con el verso 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y Él fue nuestra propiciación, ¿sí? Y murió pues por nuestros pecados, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero fue el amor de Dios antes que el nuestro. Entonces, Pablo de alguna forma tenía la esperanza y la confianza, eh, claramente no debido a lo que vio en las acciones de los corintios, sino porque él tal vez vio más allá de esas apariencias, ¿sí? Vio lo que Mashiach había empezado en algunos de ellos, ¿sí? O lo que había empezado a transformar en sus corazones, en el corazón de los creyentes. Entonces, eh, aquí hay algo muy importante en el verso 15, antes de que continúe, dice... Dice que si uno, o bueno, algunas otras traducciones dice, puesto que uno murió por todos, entonces todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Entonces hay que resaltar que la muerte de Mashiach fue suficiente para pagar el castigo por los pecados de todos. ¿Sí? Sin embargo, esto no significa que la salvación sea universal. Y esto yo creo que hay que repetirlo porque muchas veces se entiende o muchas personas dicen, bueno, pues es que si Él murió por el mundo, pues ya simplemente murió por todos y listo. Así lo piensan algunos, extrañamente, pero no significa que haya una salvación universal, ¿sí? Pues porque de alguna manera cada pecador debe recibir esa misericordia de Dios, debe aceptar ese sacrificio que hizo Mashiach, ¿sí? Debe reconocerlo como su salvador, ¿sí? A fin de que realmente se pueda hacer efectiva esta salvación en la vida de cada uno, ¿sí? Em, es algo personal, no es algo que se pueda generalizar para todo el mundo, a pesar de que se entienda de esa manera cuando se lo escribe Pablo.
Sabemos también que la muerte de Mashiach no solo proporcionó expiación por los pecados y liberación por los pecadores arrepentidos, que digamos tienen salvación ya digamos al final de todo, sino también esa salvación, esa expiación que él hizo, hace que nosotros muramos a nuestra naturaleza depravada, a esa naturaleza pecaminosa. em, y podamos resucitar espiritualmente, nacer de nuevo para caminar en esa vida eterna. Por eso dice, digamos, Efesios 2:5, dice que estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Mashiach. Vamos a leer otro pasaje en Romanos 10, del 6 al 4. Vamos a buscar aquí Romanos 10, del 6 al 4. Dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Bueno, y ahí continúa diciendo que si creyeres con tu corazón y bueno, todo lo que ya sabemos. Que continúa la frase que muchos, bueno, lo han llamado como la oración de fe y todo esto, pero bueno, sabemos que es básicamente que el Señor ha traído esa palabra a nosotros, esa vida a través de Mashiach y nos ha dado una vida eterna juntamente con Él, a través de Él, nos ha sacado de ese estado de muerte, de incorrupción, a una vida eterna. Entonces, fíjense que Pablo en principio les empieza a redarguir y a exhortar mucho, recordándoles que ellos necesitan tener presente todas estas cosas, necesitan ser conscientes de lo que implicó el sacrificio de Mashiach y de y que eso es lo que los va a llevar realmente a esa reconciliación. Entonces vamos a ir otra vez, vamos a continuar leyendo, vamos a ir al verso 16 y vamos a buscarlo aquí. Muy bien. Dice, segunda de Corintios 5:16, dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y si aún al Mesías conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Muy bien. Y entonces, Pablo inicia este verso comparándose con aquellos que tal vez solo tenían muchas letras, o ponían tal vez primero las tradiciones sobre el Evangelio y toma como un punto de partida el momento en que su vida fue renovada y cambiada. Sí, por eso dice, de aquí en adelante, ¿sí? Como haciendo referencia que desde el momento en que fue marcada su vida, que fue transformada, va a empezar algo nuevo, ¿sí? Desde ese punto. Dice, y a nadie conocemos según la carne. Entonces Pablo, de alguna manera, se resiste una vez más y los exhorta a que no estimen a aquellos hombres que se basan solamente en las apariencias, ¿sí? No se propone, eh, él no era alguien que juzgara a las personas o determinara las cosas según la nacionalidad a la que ellos pertenecían, el linaje que ellos tenían, o si eran personas educadas o cultas, si tenían alguna riqueza, ¿sí? O si eran o tenían alguna aprobación humana, ¿sí? Tal vez seguramente Pablo les decía que llevaran cartas de recomendación o dijeran lo que dijeran, pues eso realmente no iba a reflejar absolutamente nada de importancia en la vida de ellos, ni lo iba a tomar por estimación alguna tampoco. Lo que tenía en cuenta Pablo realmente era esa nueva criatura, ¿sí? El hecho de que el Señor te había transformado y te había hecho alguien nuevo como tal. Él los estimaba desde el punto de vista en que habían sido renovados, ¿sí? Y ya no eran personas que se inclinaban hacia las cosas carnales, sino que se inclinaban era hacia lo espiritual como tal. Vamos a seguir. Dice, y si aún al Mesías conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya a Mashiach ya no lo conocemos así. ¿Por qué?
porque Pablo, antes de su conversión, había contemplado a Yeshua, o bueno, lo había visto, ¿sí? Según sus apreciaciones, tal vez como un nazareno que estaba despreciado, un hombre de cuna humilde, sin educación académica, tal vez alguien pobre, o incluso podía haber pensado que era un impostor que había sido rechazado y crucificado, ¿sí? Pero él dice, ya no lo conocemos así. En nuestro día, hoy en día, nosotros sabemos que ese tipo de pensamiento incluso abunda muchísimo hoy en el mundo. Algunos eruditos dicen que él es un gran maestro, algunos filósofos dicen que él era un exponente de la verdad o de la sabiduría, o un sociólogo dice que era un reformador, ¿sí? Bueno, o sea, tú te puedes imaginar cualquier tipo de cosas que dice la gente hoy en día de Yeshua, pero de alguna manera lo que hacen es por debajearlo a lo que él realmente es. Él no fue solamente un gran líder supremo de una de las más importantes religiones o cosas de este tipo, sino que él realmente fue, y como nosotros ya lo podemos conocer, por eso ya no lo vemos en la carne de esta forma, como dice, sino que ahora nosotros que entendemos que ya podemos ver que ahora Mashiach es a nuestros ojos, ¿sí? Es el Dios vivo, es nuestro Salvador y nuestro Señor. Ya no lo vamos a ver como un filósofo, un pensador, un reformador, sino que Él es el Salvador de nuestra vida, Él es nuestro Dios como tal. Entonces es una vez más lo que Pablo vuelve y recalca otra vez en ellos, que sean conscientes de estas cosas. Vamos a continuar leyendo, vamos a leer ahora del 17 al 19, ahí de 2 Corintios 5 y dice... De modo que si alguno es nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Mashiach y nos confió el ministerio de la reconciliación. Esto es, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Bueno, aquí ya como que empieza a llegar a ese punto de culminación, ¿no? Él nos habla de que somos nuevas criaturas en Mashiach. ¿Mm? Esa nueva naturaleza no es producto ni de nuestra virtud moral, ni tampoco de algo que hay inherente en nosotros o de nuestras obras y que solo necesita como crecer y manifestarse, ¿sí? Sino que realmente no se basa en el hecho de que tú digas yo soy cristiano, yo profeso ser cristiano, ser seguidor de Cristo, ¿sí? Y realmente en tu interior no ha habido ninguna transformación, ¿sí? No ha habido una renovación, esa naturaleza tuya sigue siendo exactamente la misma que antes, sigues haciendo las mismas cosas que antes, sigues hablando las mismas palabras que antes, sigues actuando igual que antes, solo que te muestras de una manera diferente. No, realmente Pablo dice que si nosotros somos nuevas criaturas, nuevas creaciones en Cristo, todo eso ya se va a ir de alguna manera para un lado. La naturaleza nueva no es solamente como el producto de un deseo que tú tienes, ¿sí? Ni del deseo de hacer lo recto, ni tampoco como de un pensamiento, ni seguir como cierta doctrina de una manera mecánica como tal. ¿M? Tampoco consiste en pasar de un pensamiento a otro, ¿sí? O de una opinión o un sentimiento a otro. No, esto implica algo mucho más. Vamos a leer Romanos capítulo 7, verso 15 al 18 para que veamos un poco más acerca de esto. Romanos 7, 15. Sí, vale, Romanos 7, 15 al 18 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque, vamos a continuar leyendo, porque es importante que analicemos esto. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esto sería claramente para alguien que no ha tenido esa renovación en la naturaleza.
Nosotros antes vivíamos en función del pecado, que era lo que nos gobernaba, ¿m? Pero ahora es diferente. Dice, porque el verso 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Sí? Entonces, bueno, sabemos que esa ley del mal está en nosotros, que es la cual jala nuestra carne, jala de alguna manera como nuestra voluntad a querer hacer lo que va en contra de Dios. Dice, verso 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Claro. Entonces, nosotros entramos a vivir como, digamos, a luchar siempre con esa otra ley que hay en nosotros, o bueno, que había en nosotros, porque si somos nuevas criaturas, el Señor realmente ha podido coger esto y apartarlo de nuestra vida, o por lo menos el Señor lo que hace al seguir la obra en nosotros es siempre encaminarnos en apartarnos de esa otra ley de nuestros miembros, de lo que nos lleva a ser contrario a lo que dice su palabra. Entonces, bueno, esto en cuanto a lo de Romanos, conectándolo un poco con la nueva creación. Vamos a continuar, bueno, hablando un poquito más. Cuando nuestra mente es renovada, ¿sí? Cuando ya no nos guiamos por estos impulsos interiores que tenemos, como lo decía, sino que viene ahora es realmente ese ruaj, ese espíritu de Dios, lo que va a venir a transformarnos, como lo decía. Quiero leer unos versículos aquí que tengo. Vamos a ir a Ezequiel 36. Porque bueno, realmente el hecho de que el Señor empiece a cambiar todas estas cosas en nuestra mente, que Él empiece a transformarnos en nuestro pensamiento, también es el cumplimiento de muchas promesas que Él ha hecho a nuestra vida, que hizo a través de los profetas. Dice Ezequiel 36 del 26 al 27, dice, yo os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, el ser una nueva creación implica el que el Señor te ha dado su ley, la ha puesto en tu mente, la ha puesto en tu corazón, pero que va a hacer esto, que tú quieras caminar, ¿sí? En sus estatutos, en su palabra, en sus promesas, y que también guardes todo lo que Él te ha dicho que tienes que hacer, ¿sí? Y adicional, que eso sea manifiesto, ¿no? Porque no solo implica el hecho de decir, vale, yo creo, Señor, yo sé que me has renovado. Voy a leer tu palabra, la voy a conocer, la voy a guardar en mi corazón, pero si te quedas solo con eso y no pones por obra todo lo que Él está haciendo en tu vida, las personas no ven que tú estás siendo transformado, que tú estás siendo renovado, pues realmente como que va a quedar incompleta esa obra, ¿no? Eso que el Señor está haciendo en ti. De alguna manera, nosotros tenemos siempre que demostrar esa fidelidad a Dios, si no podemos quedarnos solo en las palabras, sino como dice Santiago, dice, muéstrame pues tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿sí? Porque realmente la fidelidad solo se ve con tus actos, con lo que tú estás mostrando hacia otros y cómo los demás te están percibiendo, ¿sí? Porque tú puedes decir soy cristiano, pero las personas te siguen viendo como una persona común y corriente. Entonces hay que siempre marcar una diferencia. Y eso las personas lo notan realmente. Vamos a leer Efesios 4 del 4:24. Vamos a ir a Efesios 4:24. Bien, Efesios. A ver si lo encuentro acá. Aquí está. Muy bien. Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, sabemos que la verdad es su palabra. Y dice, creado según Dios en la justicia y en santidad. Entonces, esto es algo que se tiene que ver también y se tiene que reflejar en nosotros, la justicia y la santidad del Señor.
Vamos a ir ahí atrásito, Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, una vez más, lo que recalca lo que decía, si tú eres una persona que ha sido renovada, que ha sido hecha una nueva criatura, pues de alguna manera tú vas a empezar a caminar en buenas obras. La gente va a ver, ¿sí?, ese cambio en ti. No va a mirarte más como el que eras antes, sino que ahora va a ver a alguien nuevo. Y vamos a leer, por último, Tito 3:5. Vamos a ir a Tito 3:5. Dice Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Una vez más, recalca que no depende de nosotros, no depende de lo que hagamos, sino por su misericordia, porque su lavamiento, perdón, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu de Santidad. Entonces, bueno, vemos que aquí que no depende de nuestras obras, no depende de lo que hagamos, alcanzar su misericordia, y eso también lo dice Pablo en Romanos, dice, no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Dice, y que Él nos ha regenerado y nos ha renovado por medio del Ruaj. ¿Sí? Sabemos que la palabra Ruaj, como la hemos visto, no solo implica no implica un ser gaseoso o algo que no se puede percibir ni tocar, sino que el Ruaj es la mente de Mashiach en nosotros. Por eso es que somos renovados, por eso es que pensamos diferente, porque si su Ruaj está en nosotros, nuestra mente, nuestro ánimo va a cambiar, va a ser algo distinto. Entonces, el que Dios haya reconciliado eh, implica algo, y es que en lo pasado, como sabemos, en el Edén, ¿sí?, el hombre disfrutaba de una comunión mutua con Dios y luego se apartó de él. ¿M? Y que Dios haya tomado esta iniciativa para terminar con esa condición y que por lo tanto otra vez es posible que volvamos a poder disfrutar de esta comunión con Dios. Eso es lo que trae la reconciliación, que esa separación que hubo antes, Dios la ha vuelto a establecer nuevamente y ya podemos acceder a él. Hay un pasaje que me parece súper bonito y súper clave leerlo, que está aquí en Romanos 8, del 7 al 13. Vamos a leer Romanos 8, del 7 al 13, y dice, porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios porque tampoco puede. Esto es algo que a mí siempre me ponía a pensar. Sí, porque, bueno, yo creo que es algo que debería ponernos a pensar a todos los creyentes, ¿no? Porque se supone que si somos personas que caminamos en fidelidad, que hemos sido renovadas, ¿sí? Pero aún así todavía hay cosas en la carne que nos cuestan, eh, o que no podemos sujetar a la ley de Dios. O sea, es algo que tenemos que pensar siempre, ¿no? Como vamos a dar rienda suelta a la carne, o somos personas que damos rienda suelta a la carne, o de alguna manera podemos sujetarnos a su palabra y podemos de alguna forma resistir estas cosas, ¿no? Sí. Y eso nos da a pensar, ¿somos carnales o somos personas que hemos sido realmente renovadas, ¿no? Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios. Y nosotros sabemos cuál es la ley del Señor. ¿Mm? Dice, continuamos ahí en Romanos 8, vamos a leer el verso 8 al 13, dice, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Mm? Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Una vez más lo que decía, ese Ruaj que está en nosotros, pues bueno, tenemos la mente de Cristo, y si alguno no tiene el Espíritu de Mashiach, este no es de él. Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vivo a causa de la justicia. Esto es algo súper, súper importante. Y se conecta mucho con lo que enseñaron la vez pasada. Este cuerpo finalmente estará muerto, pero realmente la vida que hay en nosotros es la vida que trae Mashiach, ¿no? Y es a causa de la justicia de Dios.
Dice, y si el Ruaj, el espíritu del que levantó de los muertos a Yeshua vive en vosotros, el que levantó al Mesías de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que vive en vosotros. Entonces aquí se ve, y Pablo está diciendo exactamente lo mismo que enseñaron en el estudio anterior, en la primera parte del capítulo 5, y es esa promesa, ¿no? Que el Señor simplemente este cuerpo corruptible, ¿sí? Esta carne que está muerta, la va a levantar, simplemente la va a transformar y va a vivificarnos en unos cuerpos que viven según su voluntad, que viven conectados a Él. Así que, continúa el verso 12, así que entonces, hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, estáis a punto de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bueno, de alguna manera sabemos que empezamos a caminar en el Señor y siempre tenemos que estarnos cuidando de las cosas que hagamos, de no vivir según la carne. Yo creo que la diferencia de nosotros a una persona incrédula radica en el hecho en que en el momento en que tú piensas hacer algo, por lo menos tienes eso en tu cabeza que te está diciendo, Juan, piénsalo, piénsalo bien, piensa lo que estás haciendo, ¿sí? O sal de ahí corriendo y apártate enseguida, porque la vas a embarrar. Mientras que una persona incrédula actúa por su voluntad, ¿sí? Entonces, bueno, siempre tengamos presente esto, que si nosotros hemos sido renovados por el Señor, vamos a tener siempre esa voz, esa voz que nos exhorta, que nos redarguye y nos dice como, piénsalo bien, actúa y recuerda lo que yo te he establecido. Por eso a mí, una de las cosas que más me gusta, digamos, de haber conocido nuevamente al Señor y empezar a profundizar un poco más en su palabra, es el hecho de que, digamos, el mandamiento de los tzitzit, a mí me parece algo como tan subvalorado y, y yo lo veo demasiado importante. Mira, yo creo que por algo el Señor nos dijo que nosotros lo tuviéramos, lo colocáramos siempre sobre nosotros, porque de alguna manera, si tú vas a hacer algo y tú tienes un objeto el cual tú tal vez involuntariamente tocas o lo estás viendo, enseguida te conecta y te dice, recuerda mis mandamientos, recuerda las promesas que yo he hecho, recuerda lo que yo he dicho que tienes que hacer. Y a mí realmente me gusta llevar los sit-sits y intento hacerlo siempre porque de alguna forma, así sea para tener un pensamiento o lo que sea, solo con ver ese objeto que el Señor dijo que tuviéramos, a mí de alguna manera como que vuelve y me enfoca otra vez, como que me hace aterrizar y me hace pensar dos veces las cosas que yo pueda estar concibiendo incluso en mi corazón. Entonces, bueno, me dispersé un poco, me fui de la idea, pero bueno, es más como, bueno, quería dar ese ejemplo en este momento. Vamos a continuar con el verso 20 de Segunda de Corintios y dice, vamos a leer ya los dos últimos versículos y finalizamos. Dice, así que somos embajadores en el nombre de Mashiach, como si Dios rogara por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Entonces, bueno, aquí ya finalmente Pablo pues llega a la conclusión, a la obvia conclusión de que es realmente el Señor quien puede establecer esa reconciliación con nosotros. Dios es el autor y el dispensador de la reconciliación. Los hombres solo la recibimos simplemente, no podemos hacer absolutamente nada. ¿Mm? No podemos lamentar de nuestra voluntad nuestros pecados pasados, no podemos de nuestra voluntad querer decir yo me quiero salir de este estado de inmundicia, porque no podemos. Realmente un muerto no puede actuar por sí mismo, no puede hacer nada. ¿Sí? No haciendo un duro servicio, unas ceremonias establecidas, podemos llegar a esa reconciliación con Dios. Simplemente la recibimos cuando nos arrepentimos también de nuestros pecados y aceptamos esa misericordia de Dios. Aceptamos la obra que hizo Mashiach y al ser renovados,
es cuando nosotros podemos realmente manifestar esa justicia de Dios, ¿sí? La cual viene a través de Cristo. No como muchos piensan que se puede acceder a Dios y se puede llegar a Dios por muchos medios, ¿sí? Porque sabemos que solo hay un medio, hay un camino nomás hacia esa reconciliación. Solo hubo una expiación, ¿sí? Él solo fue el único digno, el Cordero de Dios, que pudo traernos a nosotros ese acceso al Padre. Entonces, bueno, aquí lo vamos a dejar. En el verso 21 y ya continuaremos el siguiente Shabbat con ya el capítulo 6. Y bueno, espero que les haya quedado claro, pues como las ideas principales de este texto, lo que es el temor al Señor, lo que es realmente tener una reconciliación con Dios y lo que implica esta reconciliación, lo que hace en tu vida, el hecho de que seas renovado, el hecho de que seas una persona transformada en tu pensamiento, en tu actuar y bueno, que de alguna manera nosotros podamos siempre tener presente estas cosas, saber que estamos expuestos ante el Señor en todo pensamiento, en toda obra y que Él es quien realmente nos da el poder y la fuerza para, digamos, salir de pues estas situaciones, ¿no? De lo que nosotros vayamos a hacer en contra de su palabra. Entonces, bueno, hay muchas cosas realmente para analizar en este texto. Parecía ser tal vez unos versículos muy simples y que se entendían tal vez de una manera muy sencilla, pero bueno, realmente si profundizas un poco y piensas la implicación que tiene todo lo que está diciendo Pablo acá, es algo que te pone a pensar bastante, ¿no? Entonces, bueno. Que tengan una feliz semana, Shavua Tov, a los hermanos, que el Eterno les bendiga siempre y bueno, nos vemos el siguiente Shabbat. Linda, ¿cómo hago para finalizar y grabar? Sí, ya hice otra cosa. Ay, qué bonita, mamá. Ya le dije a las mamás, que siguiera dándole leche. A ver. Ay, qué bonita, mamá. Ahora no se grabó nada.